El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y entonces Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Como os he dicho, es la segunda vez que intenta matar a Jesús. La primera fue Herodes, cuando era un bebé y tuvo que marcharse la Sagrada Familia a Egipto. Amenazaba a Herodes, eso creía Herodes. Y en este caso intentan matarle porque a sus paisanos, Nazaret era una aldea pequeñísima que prácticamente no figuraba en los mapas. Era una aldea, podríamos decir hoy, de trogloditas, en el sentido de que vivían en cuevas prácticamente todos. Y además la inmensa mayoría eran familiares, o sea, una aldea pequeña. Bueno, a veces sucede eso de que pueblo pequeño, infierno grande, ¿verdad? Pero en todo caso, Nazaret era un lugar muy pequeño, todos se conocían, Jesús los conocía a todos y todos les conocían a él. ¿Cómo es posible entonces que intentaran matarle? Simplemente porque se atrevió a hacer una crítica. Seguramente que este resumen que pone el Evangelio es solamente una parte de lo que les dijo, Es posible que, como les conocía, les señalara con el dedo sus defectos: sois unos ambiciosos, o no vais a la sinagoga lo suficiente, lo que fuera. Bueno, reaccionaron intentando matarle. Se salvó, dice, se alejó. Bueno, a la tercera fue la vencida. En Jerusalén no solamente intentaron, sino que consiguieron matarle. Y también por lo mismo, porque, recordad, el Señor no tenía ni un solo pelo en la lengua, y con toda franqueza, abiertamente decía aquello que de fino tenía poco, en el sentido de que era muy abierto y muy directo: sepulcros blanqueados, nido de víboras. Vosotros, decía, os tragáis el camello y en cambio estáis aquí midiendo no sé qué y no sé cuántos de la ley, estáis filtrando el mosquito. Bueno, allí en Jerusalén sí que le mataron. Yo creo que esto tenemos que aplicárnoslo a nuestra vida personal y a nuestro presente en esta hora tan difícil que estamos viviendo en España. A nuestra vida personal, primera cosa, primer consejo para esta semana, y eso cada uno tiene que aplicárselo: ¿cómo reaccionas ante las críticas? No se trata solo de si es que no me lo ha dicho de la manera perfecta, es que no ha elegido el buen momento. Bueno, todo eso naturalmente son circunstancias importantes, pero el fondo está en ti. ¿Cómo reaccionas ante las críticas? ¿Reaccionas con agresividad? No digo ya con la violencia de estos paisanos de Jesús que querían matarle, pero sí con ira, con agresividad, con aquello del partido de ping-pong, y tú el doble. Pues anda que tú, pues ahora te voy a decir yo a ti algunas cosas, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante las críticas? Si nosotros, por instinto y por pecado, reaccionamos rechazándolas por sistema, salimos perjudicados. Yo aprendí hace muchísimos años, justo cuando empezaba a trabajar de periodista, recuerdo perfectamente que de las pocas lecciones que le dio tiempo a darme a José Luis Martín Descalzo, una fue esta: te van a criticar porque eres periodista. No te pongas nervioso, es lo normal, va con el sueldo. Lo que tienes que hacer es nunca responder, nunca. Lo primero que tienes que hacer es escuchar. Te deja que pase el tiempo, estate tranquilo y analiza. ¿Qué parte hay de verdad en la crítica que te han hecho? ¿Un 10%, un 20%, un 100%? Corrígete. Y si no hay nada de verdad, recuerdo que me dijo Martín Descalzo: mira aquello que contaba Juan 23 al final de su vida, que lo escribe en su diario: me han tirado muchas piedras y no me he parado a recoger ninguna para devolverla.
Y si no hay nada de verdad, pues oye, déjalo pasar, que no tiene mayor importancia. Nuestra actitud ante las críticas revela el fondo de nuestra alma. Así pues, primera meditación para esta semana. ¿Cómo te pones cuando te critican? ¿Como una pantera dejada que te lo comes? O digo, bueno, pues vamos a ver, tranquilo, a lo mejor tiene una parte de razón, quizá no todo. Quizá no lo ha dicho bien, quizá no lo ha dicho en el mejor momento, pero vamos a ver, ¿qué parte de razón tiene? Porque esto a mí me ayuda a cambiar, me ayuda a mejorar. Si yo no soy capaz de mirarme al espejo y ver los defectos que tengo, seré igual toda la vida, y eso es malo para mí, y por supuesto muy malo para los que viven conmigo, que al final terminan por decir, no hay quien le aguante, tiro la toalla, te quedas solo, que es lo que pasa con mucha frecuencia. Segunda cuestión, el tema de cómo estamos. ¿Cómo estamos, verdad? Madre mía, ¿no? El yerno del rey, con 8 millones de fianzas, ¿se la rebajarán o no se la rebajarán? Qué barbaridad, ¿no? Ayer tuvo que intervenir el presidente del gobierno para defender su honestidad personal. Oye, cada uno de vosotros tendrá su propia opinión sobre si lo que dijo fue verdad o no verdad. A mí me pareció bastante creíble, pero por supuesto puedo estar equivocado o no. Bueno, pero es una situación gravísima. Oiga, pero no solamente eso, ¿no? El CIU está hasta arriba de corrupción. Oiga, que no hemos olvidado lo de los ERE del Partido Socialista en Andalucía, aparte de lo de la tomadura de pelo de la AMI en la fundación que tienen. Es decir, la sensación que te da es que el país entero está sumergido en la corrupción, por lo menos en sus dirigentes. Bueno, por no hablar del deporte, con lo de la sangre dopada. Oiga, es que estamos así. ¿Pero por qué? Yo no sé si os acordáis, cuando estalló la crisis, porque la crisis económica había empezado muchísimo antes, y precisamente porque no se dijo la verdad al pueblo, no se tomaron las medidas a tiempo. Cuando estalló la crisis, no solamente yo, pero yo lo dije, y no estamos ante una crisis económica, estamos ante una crisis moral. El problema económico, que ha ido a más, no sé si irá a menos a final de año o el año que viene, pero de momento ha ido a más. El problema económico es la punta del iceberg. Aquí estamos ante un problema muchísimo más grave, un problema del pueblo entero, o por lo menos en su inmensa mayoría. Y esto, repito, lo dije hace 3 años, hoy lo tengo que repetir. Y tengo que decir, además, que este pueblo nuestro, como el Señor decía en Jerusalén, es un pueblo de fariseos y de hipócritas. Señores, hasta que no nos demos cuenta de que los culpables de la corrupción no son los políticos, sino que son el conjunto, la inmensa mayoría, por no decir todos, hasta entonces no podemos encontrar una solución, porque si ahora lo que estamos buscando es un chivo expiatorio para decir, este es culpable, no nos estamos dando cuenta de que aquí todos tenemos una parte más o menos grande de culpa. ¿Quién en este país, cuando ha comprado un apartamento, no ha pagado o no ha intentado pagar una parte en B? ¿Quién? ¿Quién en este país, cuando ha hecho una reforma en su casa, una pintura o un arreglo en la cocina, en el suelo o en las tuberías, no le ha dicho o no le ha intentado convencer al albañil, a lo mejor el albañil se lo ha dicho a él, para que le quitara el IVA? Pues seguramente muchos. No digo que hayan cobrado sobres. Yo podría contaros unas cuantas cosas cuando trabajaba en el periódico sobre el tema. Es decir, a lo mejor no has cogido sobres porque no has tenido la oportunidad, pero de una forma o de otra, y esto me parece, repito, una hipocresía inmensa estar diciendo esto. Insisto que no tengo ni idea de si lo del Partido Popular es verdad o no, porque no sé si lo sabe alguien más que ellos. Bueno, o el Bárcenas, o el abogado del Bárcenas, que a lo mejor es el que está filtrando las cosas. Bueno, en cualquier caso, aquí lo que nos toca es ver, ¿y nosotros qué? Si no estamos siendo justos, ¿y yo qué? ¿Y nosotros qué? Este país es un país corrupto, y es un país corrupto no solo por si el sobre o por el IVA, es un país corrupto porque en su inmensa mayoría se ha tragado el camello, como decía Jesús, y ahora está de exquisito intentando filtrar el mosquito. ¿Qué camello se ha tragado? Oiga, que hay 120.000 abortos al año. Pero es que esto no es muchísimo más grave que un sobre. Hay 120.000 abortos al año, 120.000 niños asesinados por su madre. Esto es terrible. Y este país se lo ha tragado, repito, no todos, me imagino que todos los que estamos aquí estamos en contra, pero sabemos que la inmensa mayoría está a favor. Esta semana han dado, el juez ha dicho que el doctor Morín, que le llamaban, con razón, el doctor Muerte,
que no ha hecho nada malo cuando es evidente, hasta el fiscal pedía no sé cuántos años de cárcel por los 86 abortos ilegales que había practicado, que se anunciaban en los periódicos, abortos con 6 meses. Y esto salía publicado y no pasaba nada. Este es un país corrupto. Es un país corrupto porque ha tolerado y votado, no todos, pero sí la mayoría, a partidos políticos que han aplicado leyes educativas que han destruido a nuestros jóvenes. Sistemáticamente, conscientemente, deliberadamente han sido destruidos nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, no todos, pero sí la mayoría, haciéndoles incapaces de competir en una sociedad difícil, porque les han acostumbrado a que todo vale, a que no hace falta hacer esfuerzo, a que te dan el aprobado sin necesidad ni siquiera de que te examines, y además no tienes por qué examinarte, y además si el profesor se pone tonto le denuncias o le agredes y no pasa nada. Es que esto no es corrupción. A mí me preocupa enormemente esta corrupción masiva que lleva consigo, repito, al camello del aborto y al camello de unas leyes educativas que han provocado lo que está pasando hoy entre nuestra juventud. Naturalmente que muchos de los jóvenes que no tienen trabajo querrían tenerlo, pero ¿son capaces de tenerlo? Por supuesto que muchísimos sí. ¿Todos? Repito, en un mundo competitivo donde cada vez hay más gente bien preparada y con muchas ganas de trabajar, ¿qué está pasando en nuestra sociedad y qué está pasando en nuestros jóvenes? ¿Esto no es corrupción? ¿Esto no es consecuencia de un tipo de educación votada libremente por la mayoría de los españoles? ¿Es que no sabían esa mayoría de los españoles cuando eligieron por segunda vez a Zapatero que la verdad estaba en que la crisis económica existía y sin embargo prefirieron mirar hacia otro lado? Prefirieron, como decían la semana pasada en el Foro Económico de Davos, decían un economista internacional, nos estamos comiendo el futuro. Claro que sí, estamos dejando a nuestros hijos sin futuro porque les estamos dejando unas hipotecas que no podrán pagar. Mientras tanto nosotros vivimos un presente por encima de nuestras posibilidades. Esto es corrupción. Repito, aquí tenemos todos que aplicarnos el cuento. Y tenemos todos que decirnos a nosotros mismos, ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué estoy haciendo y yo qué quiero hacer? Y no en coger la salida fácil de decir, este ha recibido un sobre o el otro ha metido la mano. Por supuesto que está muy mal. Y por supuesto que está muy mal la corrupción política. Por supuesto que está muy mal y que hay que acabar con ella. Por supuesto. Pero no podremos tener unos políticos honestos hasta que no tengamos un pueblo honesto. Cuando tú te niegas a participar en la corrupción, tú después puedes decir, usted tiene que ser honesto. Mientras tú estás participando en la corrupción, en el fondo tú eres uno más, y si no robas más, no es porque no quieras, sino porque no puedes. Han hecho un pueblo desmoralizado, han creado una crisis moral espantosa, han suprimido el concepto de bien y de mal, no el concepto confesional católico de bien y de mal, el concepto de la ley natural, el concepto básico, el concepto representado en los 10 mandamientos, no mates, no robes, no mientas. Lo han suprimido con el relativismo y no existe el bien ni el mal, cada uno hace lo que quiere, cada uno puede pensar que esto es bueno o esto es malo, y ahora pagamos las consecuencias. Esto, insisto, es la punta del iceberg, la masa está debajo, y la masa somos cada uno de nosotros. Apliquémonos el cuento y digamos aquello que el presidente Kennedy dijo la primera vez cuando llegó a la Casa Blanca: deja de preguntarte qué tiene que hacer tu país por ti y empieza a preguntarte qué puedes hacer tú por tu país, con la ayuda de Dios. De pie.